Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Leandro Folgar, que es presidente del Plan Ceibal de Uruguay. Leandro, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación. Leandro, el Plan Ceibal fue tal vez uno de los primeros programas con esta idea de una computadora, un dispositivo por chico, y obviamente todo lo que se desprende de ese hecho. Eh, Algunos años después aparece esta pandemia. ¿Nos preparó bien? ¿Nos prepararon esos planes, esa idea de formación digital de alumnos y docentes? ¿Nos encontró esta pandemia mejor preparados por planes como el Ceibal? Bueno, por un lado, sin duda la infraestructura disponible para la conectividad y la posibilidad de tener terminales, más cantidad de terminales disponibles para acceder a la propuesta que se pudiera hacer a distancia, sin duda preparó a Uruguay en concreto con el Plan Ceibal en una mejor posición que otros muchos países de la región. Aún así, el desafío fue grande porque aún en ese caso hubo un porcentaje de estudiantes que también tenían problemas para conectarse, porque la conectividad iba más allá o va más allá eh, de la disponibilidad de dispositivos y además de la infraestructura de conectividad telefónica o la telefonía, digamos. Ujú. Así que bueno, sí, eso, el desafío igual fue grande, pero sin duda se estaba mejor preparado desde una perspectiva de no interrumpir el contacto entre docentes y estudiantes. Ujú. ¿Y hasta dónde la educación puede ser virtual? ¿Cuándo tiene que dejar de ser virtual y tiene que haber contacto personal, digamos, entre docentes y estudiantes? ¿Cómo tiene que ser ese balance? ¿Y qué hemos aprendido estos meses? Yo creo que ahí tenemos que hacer una gran división en cuanto a que podemos sacar conclusiones de esta situación, pero no tenemos que olvidar que esto fue extraordinario, digamos, fuera de cualquier tipo de experiencia previa que podamos tener, y las inferencias que saquemos también tienen que estar atravesadas por ese contexto. En cuanto a que la educación a distancia que tuvimos, a la que tuvimos que echar mano durante la pandemia, no es la mejor educación a distancia ni la mejor educación mediada por tecnología que podemos ofrecer. A cada uno de los sistemas y de los países los encontró en diferentes estados, y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda que una educación a distancia, a través de medios virtuales, es mucho más benevolente con estudiantes que tienen un sentido de autorregulación o un desarrollo de su autorregulación mucho más grande. Ujú. Entonces, estudiantes más grandes, más bien adultos, en educación terciaria tienen muchas menos dificultades que lo que puede ser un estudiante de niveles más de primaria, por ejemplo. Entonces, ahí hay una cuestión de cuánto tiempo o cuán autorregulado es el estudiante, como que influye en qué momento utilizar virtualidad y en qué momento no. Lo cierto es que en ningún momento podríamos pensar en que la educación virtual sustituya por completo o suplante por completo. La educación es un proceso integral que tiene que ser abordado desde múltiples perspectivas. Lo que también es muy importante mirando hacia adelante es que simplemente porque podemos volver a la presencialidad, y eso es una cosa que ahora está pasando en Uruguay, hay como un ecosistema de Ujú. semipresencialidades emergiendo nuevamente en los centros educativos, eh, no porque podamos retomar eh, contacto en la presencialidad, nos olvidemos que hay un gran complemento que se puede dar por otros medios. Entonces hay que pensar en una única propuesta educativa a la que se accede por múltiples medios, y hay que diseñar esa propuesta de esa manera y aprovechar todos los medios disponibles en favor de las progresiones pedagógicas de nuestros estudiantes. Ujú. Em, el Plan Ceibal tiene ya unos cuantos años, fue, como decíamos, uno de los primeros. Eh, ¿Cómo va a evolucionar en los próximos años? Ahora, el desafío está interesante en cuanto a posicionarse como una agencia de innovación o un laboratorio de innovación pedagógica en la región y para Uruguay, aprovechando las tecnologías, pero con un sentido de la tecnología en un sentido muy, muy amplio.
no pensar únicamente en tecnología en términos de dispositivos o terminales de acceso digital, sino la tecnología como todos los medios que utilizamos para aumentar la capacidad de los docentes, aumentar la posibilidad de los aprendizajes y aumentar las condiciones en las que podemos aprender y enseñar. Entonces, desde esa perspectiva, un espacio para pruebas de concepto, un espacio para apoyar a los docentes, un espacio donde podamos levantar cuáles son las demandas de este formato de educación del siglo XXI, un espacio donde probar pedagogías emergentes, donde poner a prueba el diálogo entre los múltiples canales a través de los que nosotros podemos acceder a los espacios donde están nuestros estudiantes para que tengan las habilidades necesarias para los desafíos que se les ponen adelante. Ujú. Lo mencionaste en esta enumeración, pero ¿qué hay que hacer en materia de formación docente, de preparación de los docentes para justamente llevar adelante esa lista de cosas? Porque en definitiva son los docentes los que están, más allá de los funcionarios públicos, de la planificación, ¿sí? Los que están en la verdadera línea, iba a decir de combate, pero no me parece una metáfora apropiada para la cuestión educativa, pero sí ahí al frente de esas transformaciones. Bueno, sin duda que formación docente es un área que está evolucionando en todo el planeta, en todo el mundo, porque lo cierto es que los desafíos y los ámbitos donde el docente tiene que desempeñarse han cambiado. Los ambientes educativos del siglo XXI se ven muy distintos, trascienden a la escuela, trascienden a los secundarios. Hay que pensar en museos, hay que pensar en otros espacios que también se suman a lo que es la propuesta educativa global. Entonces, hay que poder tener programas flexibles que impliquen una clara orientación a reaccionar frente a las posibilidades que provee la tecnología en cuanto a la evidencia en tiempo real, datos, no con un enfoque cuantitativo para poner notas, si se quiere, sino con un enfoque exploratorio que fomente la curiosidad y que permita una personalización dentro de las posibilidades del sistema que tenemos. Entonces, es sin duda un arte de equilibrios, esto de la formación docente, y en la que el docente tiene que empezar a verse mucho más como un diseñador de experiencias de aprendizaje y menos como un reproductor de guiones de contenidos, ¿no? Creo que ahí está el desafío y creo que se ha visibilizado bien. El tema es que hay una gran tarea por delante y que los programas tienen que poder, los programas de formación tienen que poder responder a esa flexibilidad, dando también respuesta a un actor que está muy tironeado desde muchos lugares, como es el docente, ¿no? E incluso hay que complementar con roles nuevos. Creo que el docente necesita ayuda, necesita mucha ayuda. Uh-huh. ¿Qué pasa con la evaluación? La evaluación de los aprendizajes. En algunos lugares, como la Argentina, por ejemplo, escuchamos cierto rechazo de la evaluación en general, de los aprendizajes. Creo que en particular de los modelos tradicionales de evaluación, que seguramente si todo cambia, probablemente también tengan que cambiar, pero ¿qué se puede decir sobre ese punto? La evaluación es otro de los puntos que está mudando su concepción. Ayer leía una noticia, Harvard se sumó a la lista de universidades que deja de requerir el SAT tan famoso en Estados Unidos para ingresar a la universidad, ¿no? En el entendido de que ese tipo de evaluación estandarizada, con esas características, no aportaba mucho a la experiencia del estudiante y a la capacidad de progresar en sus aprendizajes, sino que se necesitaba más un mapeo de las habilidades con las que llega para hacer un plan de acción y en definitiva lograr un escenario de llegada donde se quiere llegar con ese estudiante. Entonces, sin duda creo que ahí hay una mudanza para hacer, un cambio para hacer en el paradigma y en el para qué. Lo cierto es que la evaluación sigue siendo un insumo súper importante para poder diseñar en base
a lo que el estudiante necesita y en base a lo que el estudiante requiere en el momento para poder llevarlo al siguiente nivel. Creo que tiene que ver más con el lugar que le otorgamos a la evaluación en toda la experiencia de aprendizaje y menos con si debemos o no hacerlo. Creo Ujú, que ahí hay una conversación interesante para dar. ujú. ¿Qué nos va a dejar la pandemia? Un poco ya lo planteabas. Hay quienes hablan de nuevas normalidades, de cosas que llegaron para quedarse. En materia educativa, ¿hay algo de eso? Todavía no. ¿Qué ves en el horizonte? Creo que hay que ver, creo que hay que mirar cómo se da. Uruguay retomó las clases paulatinamente, con protocolos diferentes, y vamos a tener que ver cómo se da eso, la clase presencial en el distanciamiento, en menos horas, en nuevos formatos de interacción con los docentes. Eh, Realmente uno podría aventurarse desde la esperanza, pero lo cierto es, o desde las ideas o los deseos, pero lo cierto es que habrá que ver cómo efectivamente encontramos equilibrios que comprendan a la mayor cantidad de estudiantes y que nos permitan aprovechar los beneficios de el aprendizaje potenciado por tecnologías y la extensión del tiempo pedagógico que eso permite, eh, y los mejores beneficios del aprendizaje en la cercanía, ¿no? En el contacto personal, que es tan importante, y siempre mediado por ese actor tan fundamental en el aprendizaje, que es el docente. Leandro, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal de Uruguay. Hasta la próxima.